Bueno, yo te presento. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es 4 de octubre del año 2021. Estamos desde el taller 4 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, continuando con este ciclo de conferencias que hemos denominado Aportes Internacionales a la Enseñanza de Arquitectura. Hoy con la arquitecta Viviana de Willis, que nos da una conferencia desde Canadá. Es una arquitecta argentina, amiga de mucho tiempo mío, una persona que yo valoro muchísimo por su capacidad intelectual y su trabajo. Le voy a pedir a Katia que la presente y bueno, después le damos la palabra. Bienvenida con nosotros, Viviana, gracias. Gracias a vos, Arnaldo. Bueno, Viviana, bienvenida. Les presento exactamente Viviana. Tiene un doctorado en estudios urbanos del Institut National de la Recherche Scientifique de Montreal, en Canadá. Posgrado en Desarrollo Sustentable, Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales, FLACAM, Cátedra UNESCO Red UniTwin para el Desarrollo Sustentable. Posgrado en Planificación Urbana y Gestión Participativa, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo de Buenos Aires. Arquitecta y urbanista por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, PADU, de Buenos Aires. Asistente de investigación en el proyecto Vulnerabilité Sociale et Gestion Urbaine du Groupe Interuniversitaire de Montréal, Ville y Développement. Experiencia en urbanismo comunitario en la ciudad de Montreal como responsable del Comité de Planificación y Renovación Urbana de la Tabla de Concertación Acción Jardin. Urbanista del Regroupement Information, no sé si en inglés o en francés, Logement de Point Saint-Charles y responsable del desarrollo de viviendas sociales. Actualmente, profesora adjunta de l'École d'Urbanisme et d'Architecture du Paysage, Universidad de Montreal, y responsable del Labo Atelier 3 de la formación en urbanismo. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, bienvenida, perdón por mi francés, y bueno, a vos la palabra. Bueno, yo comparto la pantalla y me decís si está todo bien, ¿ok? Autorizar. Ahí se está cargando, ahí está, perfecto. ¿Sí? Ok, bien. Bueno, entonces, como estaba anunciado, lo que les voy a presentar es un poco mi experiencia en vivienda social y con una idea más general de crear ciudades más inclusivas, resilientes y sustentables. Acá tienen mi mail, mi correo, si ustedes necesitan en cualquier momento después contactarme, con placer. ¿Qué es lo que voy a presentar hoy? En realidad, bueno, primero una presentación general de lo que yo hago, más allá de lo que Katia anunció, un poco el contexto del trabajo, cómo es el trabajo en Canadá, en Montreal, en Quebec y en Montreal, y cuáles son los modelos y las características de la vivienda social acá, que van a ver que es bastante diferente a lo que nosotros conocemos en Argentina, y todo esto a partir de un estudio de caso. Me parecía más interesante como salir un poco de la parte más teórica y mostrarles toda una experiencia de todo un proceso de construcción de vivienda social en el barrio donde nosotros estuvimos trabajando. Esta primer foto es como para mostrarles en la Facultad de Arquitectura en la Universidad de Montreal, y en realidad son todas carreras diferentes. En realidad en la misma facultad puedes estudiar arquitectura, arquitectura del paisaje, diseño industrial, diseño interior y urbanismo. Todo esto para aclarar que los arquitectos y los urbanistas son dos carreras completamente diferentes. Difícil para nosotros entender cómo uno puede ser urbanista sin ser arquitecto, pero acá es así. Entonces se trabaja más sobre lo general, sobre la implantación, sobre las alturas, sobre el retiro, sobre las cosas más formales del urbanismo, y después los arquitectos hacen el trabajo de diseño. Entonces, acá es donde yo doy clases en la Facultad de Urbanismo.
es el último atelier, acá los cursos son más cortos, entonces es el último taller, después de esto los estudiantes terminan y son urbanistas, entonces hay mucho trabajo de campo, mucho trabajo de terreno. Entonces voy a empezar directamente con la primer parte, que es el contexto. Como les dije, siempre voy a tratar de poner algunas fotitos de Montreal como para que vayan viendo y conociendo cosas de arquitectura más bien tradicional o típicas de Montreal. Esta idea de la vivienda social, para mí se incluye en todo un trabajo que estamos haciendo en la universidad sobre el desarrollo sostenible, desarrollo sustentable. Esto lo saqué de la parte en español de la UNESCO, y el objetivo 11 habla mucho de las viviendas, como por ejemplo, acá dice, de aquí al 2030 asegurar el acceso a todas personas a vivienda y servicios básicos. Entonces es un poco, dan un cuadro un poco más amplio que solo la vivienda, sino como el desarrollo sustentable de todo, y la equidad y muchas cosas. Entonces empiezo con un contexto general de la gran organización de Canadá en grandes provincias, y van a ver acá en verde está la provincia de Quebec, donde está Montreal, y yo puse las 3 ciudades más grandes de Canadá, Montreal, Toronto y Vancouver, como para que vean un poco la población, que es de 4 millones y pico en Montreal, es la gran región de Montreal, no es solamente las ciudades, como de toda la región metropolitana. Toronto, que es la más grande, y Vancouver, sobre un total de 38 millones, o sea que en general creo que los porcentajes es casi el 80-90% de la población canadiense es una población urbana, y la mayor parte está en estas 3 grandes ciudades. Esto es más que nada porque, como vamos a hablar de vivienda, para que entiendan un poco el contexto, la vivienda es de jurisdicción provincial. Entonces, en los modelos que yo les voy a contar ahora sobre Quebec, sobre la provincia de Quebec, no son exactamente iguales que en Ontario o en British Columbia, pero son parecidos, pero no son exactamente iguales porque es una jurisdicción provincial. Nos vamos acercando un poco más, y esta es un poco la región metropolitana de Montreal, que se llama la Comisión Metropolitana de Montreal, la CMM, que tiene el 48% de toda la población de Quebec. Esta es una pequeña región, pero tiene el 48%. Y de todas estas viviendas que hay en esta gran región metropolitana, lo que ustedes ven acá en verde sería la aglomeración de Montreal, y todo lo que está alrededor son pequeñas ciudades que forman la región metropolitana. Y de todas estas viviendas, de todos estos hogares que están en esta región metropolitana, solo el 5% son viviendas sociales. El porcentaje es muy, muy bajo, para ponerlos un poco en el contexto. A todo esto, me olvidé de pedirles unas disculpas anticipadas si falta algún acento o alguna palabra que no está muy exacta, porque mi corrector en español no está acostumbrado a trabajar. Un poco de estadísticas para mostrarle la población de bajos ingresos en esta región metropolitana, para ver dónde tiene sentido esta vivienda social. Posiblemente porque a mí fue lo que más me resultó más difícil cuando llegué de Buenos Aires a Montreal, esta idea de que hablan de pobreza y de vivienda social, y en realidad la situación de pobreza es completamente diferente a la que nosotros conocemos en Argentina. Pero con el tiempo uno entiende que es diferente, pero que es respetable, también es una situación de pobreza. Entonces, la población de bajos ingresos en Montreal, como ustedes ven, yo puse 3 valores. Montreal, que es la isla, como les había mostrado antes acá, tiene casi el 60% de la población de los hogares a bajos ingresos que de toda la provincia. La concentración, evidentemente, en las grandes ciudades es la más fuerte.
Entonces ahí es donde la diferencia es muy grande entre las personas que tienen un trabajo y que pueden vivir bien y las personas que no tienen trabajo o que no pueden vivir bien, y la vivienda es como el primer paso para salir de esta pobreza. En este caso la foto es de una vivienda social, un edificio de vivienda social que se llama Place Première. Van a ver ustedes que en general lo que yo pongo es mucho del lugar donde yo trabajaba. Yo trabajé durante todos estos años en el comité de logement del barrio de Pointe-Saint-Charles, Saint-Henri, el distrito del sudoeste, que tiene diferentes barrios, pero es uno de los distritos posiblemente los más desfavorecidos de todo Montreal. Entonces hay mucha necesidad de vivienda social. La definición de vivienda social para nosotros, y acá van a empezar a ver que el modelo de vivienda social acá es muy diferente al que conocemos en Argentina. Primero porque es una forma de propiedad colectiva, jamás se vende, una vivienda social no se vende, siempre va a ser diferentes formas de propiedad colectiva y que tiene una misión social, como por ejemplo viviendas sin fines de lucro, y que la idea principal siempre fue como sacarla de la lógica del mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario tiene una lógica de hacer plata, de ganar plata con las viviendas. Esta idea es sacar de esta lógica del mercado inmobiliario y que las viviendas sean un bien para la gente que lo necesita y no en el mercado inmobiliario. Esta fue como la primera idea. Está destinada no solo a las personas de bajos ingresos, sino también a las personas de ingresos medios, porque la idea no es hacer como un gueto de personas a bajos ingresos, sino que sea un poco más mezclado, más mixto. Y los fondos vienen en general de una subvención del gobierno. Esto puede ser la subvención para comprar el terreno, para garantizar la hipoteca, el préstamo de hipoteca, para la construcción, pero también para el funcionamiento, porque siempre tiene un funcionamiento deficitario, siempre es el gobierno que va a poner una cantidad de plata para subvencionar el funcionamiento de esto, porque son viviendas de alquiler permanente. Como yo les dije, siempre es una propiedad colectiva, entonces no se venden. Son propiedades que están en alquiler y que van siempre a estar disponibles para la población. No encontraron acá una fórmula para que se pueda vender. Se buscaron varias fórmulas y así empezaron las cooperativas que se vendían, pero siempre beneficia solo a la primer persona que vende. Después ya entra en el mundo del mercado inmobiliario y entonces se pierde esta idea de vivienda social. Con esto es la primera gran diferencia. Acá siempre son viviendas de alquiler, siempre. No se puede tener una vivienda social. Por eso es que la función o el rol del gobierno sigue siendo tan importante, porque nunca dejan de ser propiedad del gobierno o de obras sociales. Perdón. ¿Cómo empezó toda esta idea? Acá tienen esta es como de las últimas viviendas sociales que se construyeron, o que están en construcción, perdón, que son como edificios cada vez más altos porque los terrenos son cada vez más caros, entonces cada vez hay que hacer más piso. Esta idea o esta fórmula de vivienda social empezó en los años 60. En los años 60 en Quebec, en general, en toda la provincia, fue una época de mucho cambio. Acá lo llaman la Revolución Tranquila, que es una incoherencia en sí, porque una revolución no puede ser muy tranquila, pero la idea es que hubo muchos cambios y sobre todo muchos cambios sociales. Entonces fue un proyecto muy innovador de vivienda social que partió en principio de una crisis de vivienda. La gente necesitaba mucha vivienda, había mucha necesidad de vivienda y hubo muchos actores, mucha gente que estuvo muy implicada para poder luchar contra la pobreza. Entonces hay toda una posibilidad de innovación que parte de estos años 60, que después tuvo muy pocos cambios, a partir de esos años 60, 70, por ahí, y no tuvo
mucho cambio. Entonces, los actores empezaron con esta gran revolución tranquila. Había muchos comités de ciudadanos, y sobre todo en estos barrios más pobres, comités de ciudadanos que se dieron cuenta rápidamente que para luchar contra la pobreza, la vivienda y todo lo que era la ciudad, todo lo que eran los servicios y todo lo que se ofrecía era muy importante para justamente salir de la pobreza. No era darle más plata a la gente, sino también ayudar a que haya viviendas, ayudar a los inquilinos, porque si no hasta ese momento podían ponerlos en la calle y sin ningún tipo de derechos. Entonces había asociaciones de inquilinos y sobre todo muchos grupos de estudiantes y profesionales, la Universidad McGill, la Universidad de Montreal, toda gente que se preocupaba por la situación de pobreza de la ciudad de Montreal, y que entonces empezaron a trabajar para hacer estos comités ciudadanos y trabajar con estas asociaciones de inquilinos. Y la idea era mejorar las condiciones de la vivienda de la población, porque había muchas viviendas insalubres, muchas, para también oponerse a proyectos de revitalización, porque en esa época empezaron muchos proyectos de revitalización que lo que hacían era demolición general de una gran parte de viviendas que se decían que estaban en mal estado y que eran en general viviendas obreras, y se construían torres o proyectos nuevos. Pero esto implicaba que las familias de bajos ingresos se tenían que ir de los barrios donde tradicionalmente estaban. Entonces, estos grupos de estudiantes y de militantes empezaron a oponerse a esto. Entonces, ahí hubo primera aparición de las cooperativas de habitación, o en realidad hay varios modelos. Puede ser una cooperativa de habitación, organizaciones sin fin de lucro que se ocupan de la habitación. La GERTES son los grupos técnicos. También hay grupos técnicos que todos los profesionales que están para crear una cooperativa, por ejemplo, están ahí. Entonces los ciudadanos pueden ir de un barrio y ir a ese grupo técnico, y hay arquitectos, hay urbanistas, hay abogados que van a acompañar a los ciudadanos en todo el proceso de construcción. Los comités de habitación, los comités de vivienda, que es ahí donde yo trabajé, y hay muchísimos otros. Pero un poco parte de toda esa ola de transformaciones sociales de los años 60 y hasta hoy se mantiene. Yo les intenté hacer un resumen de los modelos. Hay 3 modelos fundamentales en Quebec de vivienda social. HLM, que es el mismo término que se usa en Francia, que son las viviendas de alquiler accesible. Son siempre propiedad pública, siempre es el Estado que es propietario de esos edificios. Son solamente para personas de bajos ingresos, o sea, 100% de las personas que viven ahí son de bajos ingresos. La gestión se hace a partir de un consejo de administración mixto porque hay representantes de los inquilinos, hay representantes de las municipalidades, representantes del gobierno, y la gestión de las personas que viven en cada uno de los edificios. Y el alquiler se calcula a partir de un 25% del ingreso familiar. No hay un alquiler que está fijo. Nunca va a pasar del 25% del ingreso familiar. Entonces esa es la idea de poder garantizar tu vivienda. Si ganás $1,000 por mes, vas a pagar $250 por mes de tu para el alquiler. Si ganás el doble, vas a pagar el doble. Siempre está calculado a partir de los ingresos familiares de todas las personas que trabajan en una misma familia. Y de ahí es el funcionamiento deficitario. Es el gobierno el que va a poner lo que falta para alquiler para que esto funcione. El problema con estos HLM, que la idea está interesante, el problema es que desde
el año 1995 no se construye más. O sea, el gobierno de Canadá decidió, porque esto se construía primero en todo Canadá tienen este modelo, y desde el año 95 no se construyen más. Entonces están, por un lado, no en muy buen estado, por otro lado, no hay más, y se necesitan más, porque evidentemente se necesitan siempre más vivienda social. Entonces, perdón, me apareció un mensaje de Zoom, no sé qué tiene que ver con esto, pero bueno. Entonces, este es el gran problema de los HLM, no se construyen más, y la situación es complicada, porque como yo les decía, el 100% de las personas que viven ahí tienen bajos ingresos, se forma una situación bastante complicada respecto a como un gueto de personas de bajos ingresos. No tenemos grandes complejos acá como en general hay en Francia, que es el modelo más parecido. Por suerte en Montreal siempre hubo como pequeños conjuntos, no grandes conjuntos de vivienda, pero igualmente dentro de un barrio se sabe, uno sabe por el tipo de construcción, cómo está construido, que eso es una HLM y ahí vive la gente pobre. Entonces crea una cierta problemática. El segundo modelo son las cooperativas de habitación, que la única diferencia con una cooperativa de habitación de Argentina es que uno es miembro mientras vive ahí y cuando no quiere vivir más ahí se va, pero nunca vas a ser propietario de esa cooperativa, de tu unidad de vivienda. Entonces, como yo les dije, toda la vivienda social es vivienda de alquiler. En principio, los propietarios son los miembros de la cooperativa, pero uno es miembro mientras vive ahí. Si viviste 10 años, 20 años o 30 años y te quieres ir, siempre agarrás tu valijas y te vas, pero no sos dueño de nada. Tiene la ventaja que la población es más mixta, hay bajos ingresos, pero también hay medianos ingresos. En realidad depende mucho porque hubo programas diferentes en todos estos años, pero alrededor del 25% de la población que vive en cada cooperativa está subvencionada por el gobierno y tiene el mismo sistema que la vivienda social pública, que la HLM, es decir, que siempre van a pagar un 25% del ingreso de la familia para el 25% que está subvencionado, o el alquiler siempre va a ser más bajo que el mediano del sector. Por ejemplo, en los últimos años, que es donde más presión hay, porque el precio de los terrenos y el precio de la construcción aumentó mucho, para todas las cooperativas, aunque no sean subvencionados, siempre va a ser entre un 80 y un 90% del precio del mercado, del alquiler. Entonces, siempre se trata de que sea un poco más bajo que el precio del mercado. De ahí es de donde sale el financiamiento. Las finanzas de estas cooperativas es mixto. Hay varias fórmulas. Hay una parte que puede ser de los mismos miembros de la cooperativa, pero también hay préstamos del gobierno, hay subvenciones del gobierno, diferentes métodos. Y el último modelo, el tercero, son los organismos sin fines lucrativos. No sé si lo digo bien, pero bueno, sin fines, para una forma de ONG de habitación, que puede ser dedicada a un tipo de persona o puede ser general, puede ser una ONG de habitación para mujeres solas, para personas mayores, para familias, o general para toda la población. Entonces es como más general. El tipo de población es un poco parecido al de las cooperativas, es mixta y a bajos ingresos, o sea, una persona que tiene un salario medio y una persona que está en el bienestar social, en la asistencia social, también puede vivir ahí. Y en este caso hay un 50% de los departamentos. En este caso se subvencionan los departamentos, no las personas. O sea, la mitad de los departamentos están subvencionados por el gobierno y siempre siguen pagando este 25% del ingreso familiar.
Si tienen preguntas en esto, no sé si prefieren hacerla ahora o si no lo vemos al final, pero es un modelo de vivienda social diferente. Yo no veo el diálogo con la pantalla completa, así que si No, Viviana, no escribió nadie, pero si tienen preguntas, escríbanme y yo la interrumpo a Viviana y le preguntamos. Sí, si no lo dejamos para el final, no hay ningún problema. Bueno. ¿Quiénes son un poco los actores de esto? Porque hay como muchos actores diferentes. Se creó una sociedad que se llama la Sociedad Canadiense de Hipotecas y de Viviendas, que es la que financia y la que garantiza los préstamos hipotecarios. Se puede sacar, para construir una cooperativa o un ONG en habitación, se puede sacar un préstamo en cualquier lado, y en general es esta sociedad de Canadá que va a garantizar, entonces sale más barato porque no necesitan otros tipos de garantías. También está la Sociedad de Vivienda de Quebec, que en Quebec, como es una provincia que es autónoma respecto a todo la vivienda, entonces la plata del federal pasa al provincial y el provincial decide cuáles son los proyectos que se van a sacar. Todos los HLM, todas las viviendas accesibles, de alquiler accesible, cuando en el 95 el gobierno federal dejó de construir, las pasó a la provincia y son las oficinas municipales de vivienda. Cada municipalidad tiene una oficina municipal de vivienda que son no propietarios, pero que son los que se ocupan de la gestión de cada uno de esos edificios. Las municipalidades también, sobre todo en el modelo de cooperativa y el modelo de ONG, las municipalidades también necesitan hacer un aporte y estar incluidos en todo este proceso de vivienda. Los grupos de recursos técnicos, como les dije antes, y los comités de habitación, los comités de vivienda, son quienes saben dónde hay necesidad, cómo se tratan, cuánta gente se necesita más una cooperativa o una ONG, cuáles son las diferencias, un poco es la que está con toda la población de bajos recursos, y son también, en el caso donde yo trabajaba, nosotros teníamos la lista de espera de cuando querés una habitación, una vivienda social, hay una lista de espera porque aunque hay bastantes y aunque se construyen, hay una gran lista de espera, entonces todo este manejo de la lista de espera y a quienes se asignan las viviendas sociales es a partir de los comités de habitación y evidentemente la población, porque a partir de la población es la que, si la población no pide nada, no va a haber nada. Esto más o menos para que tengan una idea de la distribución. Incluso si desde el 95 no se construyen más vivienda social pública del Estado, siguen teniendo un porcentaje mayoritario porque es en estos últimos años que se empezaron a construir cooperativas, tienen casi un 24%, las ONG en habitación, perdón, esto no lo hice de traducción, 30%, digamos 31% de las ONG en habitación y las públicas siguen teniendo 34,4% todavía de vivienda social. Estos últimos que son los públicos, las viviendas públicas que no son HLM, es porque en Montreal hubo una época, hace mucho que no se construye tampoco, pero hubo una época donde la municipalidad también construía viviendas sociales que pertenecen a la municipalidad y quedaron, hoy son casi un 11%. Como yo les mostré, y esa era la idea de mostrarles la población o los hogares de bajos ingresos en todo Montreal, evidentemente la gran concentración de vivienda social es en Montreal, en la aglomeración, pero sobre todo en la ciudad de Montreal porque es donde más se necesita. Entonces esto es más o menos, en términos generales, los números, los modelos y las formas de habitación. Antes de empezar con el estudio de caso, yo lo que les quería mostrar es cuáles fueron las estrategias y las políticas de la vivienda social en Montreal.
Esta es acá yo les puse el link abajo para los que les interese leer esto en francés, evidentemente, pero es un poco la idea de cuáles son las políticas de la ciudad de Montreal. En principio, entre, digamos, el 2005 y el 2019, lo que había era una estrategia de inclusión. No había una política. La diferencia es que no era obligatoria, era una sugestión. Y en realidad lo que se proponía era negociar con los promotores inmobiliarios cada vez que un promotor inmobiliario necesitaba un cambio de reglamento, porque quería construir un piso más, porque quería hacer una ocupación del suelo más intensivo, porque por ahí el uso no estaba permitido, que es un poco el caso que vamos a ver después. Cada vez que el promotor inmobiliario iba al distrito o a la ciudad a pedir un cambio de reglamento de urbanismo, la ciudad aprovechaba para decirle, bueno, te doy este cambio, pero a cambio vos me das un 15% de unidades para vivienda social. Así es como un poco se empezó. El problema es que no era obligatorio y solo correspondía a los proyectos que necesitaban un cambio de reglamentación. Si estabas en pleno derecho de construir, esta idea de esta estrategia de inclusión pasaba de largo. Entonces, a partir del año 2000, el año pasado, se aprobó esta política de inclusión que se llama 20-20-20, porque incluye todo proyecto a partir de 5 unidades. Ustedes ven que realmente proyectos desde muy chiquitos hasta los proyectos de 200, 300 departamentos, todos pasan por esta política de inclusión. Y la idea es construir un 20% de viviendas para familias, porque es un gran problema en la ciudad de Montreal. No hay departamentos, no hay viviendas de 3 dormitorios o más, que sería como para una familia. Entonces, 20% es para familias, 20% es abordable, o sea que no esté considerado departamento de lujo, y el límite, el techo de abordabilidad lo fija la ciudad de Montreal. Si el precio normal de un departamento de una habitación es de $200,000, la ciudad de Montreal va a decir, bueno, todos los abordables tienen que salir como máximo $180,000. Entonces esta es la diferencia como para contrastar esta idea de alquiler permanente de la vivienda social. Está estas viviendas abordables que no pueden ser consideradas de lujo. Y el último 20% es de vivienda social. Entonces, esta política 20-20-20, todos los promotores inmobiliarios que construyen a partir del año pasado, todos pasan por ahí. Hay algún tipo de adecuación según el sector. Hay sectores donde se necesita más vivienda social, entonces se puede negociar un poco el tamaño del proyecto. Los proyectos más grandes lo que hacen es dar plata a un fondo general, porque si yo tengo 5 unidades no voy a estar dividiendo en todo esto, entonces van a dar un fondo para juntar un fondo de vivienda social, y un poco está como separado según el tipo de lugar y el tipo de proyecto. Pero esto ya es obligatorio, es política, tengas o no tengas que hacer un pedido de cambio de reglamentación. Todos los promotores inmobiliarios, todas las empresas de construcción están obligadas a pasar por ahí. Esto es para distraernos un poco. Les mostraba fotos de Montreal, esto desde el Mont Royal, que es la montaña que está en la ciudad, y este es un poco el centro de la ciudad, y el río que está al fondo. Y empezó directo con mi estudio de caso. El proyecto se llamaba originalmente 2175 San Patrick, porque era la dirección, exactamente ahí es donde estaba ubicado. Es en Pointe Saint-Charles, que yo puse acá un pequeño mapa. Acá al costado ustedes tienen todavía el mapa de la ciudad de Montreal, para que vean. En rojo, el punto rojo es el barrio
de Pointe-Saint-Charles, donde está ubicado, y ustedes ven que está muy cerca del centro de la ciudad. Es el típico antiguo barrio obrero, barrio industrial que estaba pegado a la ciudad de Montreal, entonces hoy tiene como mucho valor, mucho interés porque está realmente cerquísima del centro de la ciudad y está dentro de un gran distrito. La ciudad de Montreal está dividida en varios distritos que tienen, entre otros, la función de aprobar los proyectos de construcción. Este es el distrito del sudoeste, donde hay diferentes barrios. Pointe-Saint-Charles es uno, Griffintown está enfrente, es otro, la Petite Bourgogne es otro. Hay diferentes barrios, pero todos están en el distrito que se llama Sudoeste, que ustedes lo ven acá en esta carta en rojo, en la ciudad de Montreal. El proyecto lo que proponía era diferentes condominios. La cantidad fue variando de acuerdo a las épocas, pero condominios son de propiedad privada. También proponía alrededor de 85 unidades de vivienda social y una gran cantidad, todo el primer piso, toda la planta baja de locales comunitarios, que había mucha necesidad de locales comunitarios en la ciudad. ¿Cuáles son las características más importantes de este barrio de Pointe-Saint-Charles? Es una población en general de bajos recursos, muy afectada por la desindustrialización de los años 60, 70, que tuvo desde históricamente, siempre hubo una gran participación, muy implicada en el desarrollo urbano, porque hicieron muy rápidamente esta relación entre pobreza y calidad urbana. Entonces, sea la calidad de las viviendas, sea la accesibilidad a las viviendas, los servicios que hay alrededor de la vivienda. Entonces siempre hicieron una relación muy directa y están siempre muy implicados. Como ustedes ven en la carta, es un barrio que tiene mucha infraestructura, mucho espacio dedicado a las infraestructuras, porque evidentemente era mucho más barato hacer expropiación para hacer trenes o las autopistas. Esto que está acá abajo son todos autopistas, estos son las vías del tren. Entonces era un lugar que siempre era mucho más barato hacer todas las infraestructuras de transporte, trenes, autopistas, y los barrios pobres en general de Montreal siempre estuvieron como mucho más expuestos a estos. Tienen, como yo les decía antes, muchos puntos de interés. Uno es este canal de la Chine, un canal que ustedes ven acá, que es un canal industrial que se usó mucho para la industria. Todo el borde del canal La Chine, yo creo que no exagero si digo que es como el pionero de la industria canadiense, porque las primeras industrias, la primera fuerza industrial de todo Canadá partió de este lugar, desde este canal, que era para salvar los rápidos que había en el río Saint Laurent. Hicieron este canal y a partir de acá llegabas directo a Toronto y directo a Nueva York. Entonces, la desindustrialización sufrió muchísimo. Otro punto de interés, como ya les había dicho, la proximidad con el centro. El centro de la ciudad está acá, se puede ir caminando. Hay estaciones de subterráneos, la comunicación en general es muy buena y no se puede ver. La gente que vive en este barrio no pueden ir al río, no pueden ir al borde del río porque está la autopista, pero el río está ahí y siempre hay proyectos de cómo se puede acceder al río desde este lugar. Pero ustedes ven, es un barrio muy particular de todo Montreal. Acá le puse algunas fotos como para que vean. Esta es la parte central del barrio y se puede ver perfectamente el centro que está acá. En Montreal, acá en esta calle vemos 2 iglesias, pero Montreal es una ciudad donde hay muchísimas iglesias.
En estas son dos iglesias católicas, una al lado de la otra, pero una tomaba más la población irlandesa, los católicos irlandeses que llegaron, y el otro era más que era más en inglés, y otro más los canadienses quebecuas que hablaban en francés. Entonces están las dos una al lado de la otra. Muchas industrias, acá con un poco de nieve, y toda la construcción que se está haciendo del otro lado del canal. Esto para que vean un poco, cuando hablamos de participación hay una gran implicación. Este es todo un edificio que se llama Edificio 7, Le Bâtiment 7. Es una autogestión de todo el barrio, pertenece a todo el barrio, y hay actividades culturales, y se logró también como un pedido de toda la población, una participación de toda la población, porque se necesitaban este tipo de lugares. Era un edificio abandonado que se transformó en autogestión. Este es un poco el comité de habitación que siempre se manifiesta, siempre hay manifestaciones y siempre hay mucha participación con todas los pedidos y los reclamos de vivienda social. Esto para que ustedes vean este Canal Lachine, que era un canal industrial, está lleno de industrias de este tipo, industrias muy grandes, de los dos lados, y con la desindustrialización se abandonaron muchos de estos edificios, y que creo que en casi todas partes del mundo son todos edificios que se transformaron en viviendas, en departamentos de lujo. Entonces siempre está este contraste. Todo este gran lugar que se abandonó se transformó en viviendas de lujo que están ahí en el canal. Esto es para que vean un poco cómo funciona a la noche. Hay algunos edificios que son nuevos, otros que están en renovación, pero es un lugar, en realidad hubo un gran periodo hasta el 2003, en donde desde que cerraron las fábricas hasta el 2003 fue un lugar abandonado. En el 2003 el gobierno, como Parques Canadá, lo toma y lo rehabilita como un lugar como un parque nacional. Entonces hay como ustedes ven, muchos circuitos de bicicletas. Es un lugar muy, muy utilizado, y entonces cada vez se busca más construir departamentos en este lugar, y hay mucho contraste con el resto del barrio. Espero no cansarlos con esto, pero para mí es importante porque esta idea de hacer una sinopsis sociodemográfica de la población de Pointe-Saint-Charles es muy, muy clara. Nosotros hablamos mucho de gentrificación, y me imagino que ustedes también, hay como toda esta idea de los contrastes, cómo la gente más pobre es expulsada, y para mí es clarísimo cómo estos datos sociodemográficos muestran un poco este proceso de gentrificación en el barrio. Todo el barrio de Pointe-Saint-Charles, entre el 2006 y el 2011, hubo una disminución de la población. Ahora que en todo el distrito del sudoeste aumentó. En Pointe-Saint-Charles bajó de 0.7% y en todo el resto aumentó de 4.5%. El problema es que cuando vemos en detalle por qué en Pointe-Saint-Charles bajó la cantidad de población, es que hubo una aumentación sobre todo de personas, de hogares de una sola persona. O sea, los típicos gentrificadores que son acá los jóvenes recién recibidos y que tienen un alto nivel de educación y mucha más plata y que viven solos, y entonces un poco toda esa gente es la que pasó a ser prioritaria, casi un 45% de hogares de una sola persona, y es mucho para Pointe-Saint-Charles, que siempre fue un lugar muy familiar, y el 48, casi el 49% de las familias son monoparentales, que es la situación de pobreza o de vulnerabilidad más fuerte. Entonces hay mucha presión entre estas dos puntas. La gente más rica y que no necesita servicios porque viven solos y que tienen su auto y todo su trabajo y sus cosas y viven en su mundo, y las familias que son monoparentales y que necesitan muchos servicios.
El promedio por habitante, esto es con respecto a los ingresos, el promedio por habitante es de $31.500 por habitante, y ustedes ven que en Montreal es 36.700, o sea, ya hay una diferencia entre la gente que vive en Pointe-Saint-Charles y el resto de Montreal. Y lo más gracioso es que, o lo más dramático, es que entre el 2005 y el 2010 aumentó casi un 28% el ingreso promedio, y en Montreal el 11%. Entonces ahí empieza uno a pensar que en realidad toda la gente que llega, todos los nuevos habitantes que llegan a Pointe-Saint-Charles tienen un ingreso muchísimo más alto. Y ustedes ven en esta última parte que por decil de ingresos, 72% de la población está en la mitad inferior de ingresos. Ahora que en Montreal tienen 63, siempre hay más gente de menos ingresos. Pero respecto al decil superior, 26% están en Pointe-Saint-Charles y 16% en Montreal. Entonces empiezan a comprender cómo hay esta tensión entre los más ricos y los más pobres, que están como todos cohabitando en el mismo lugar, y las necesidades y los intereses son muy diferentes. Y para terminar con esta parte de sociodemográfica de datos, 72% son inquilinos, que es mucho en general para la ciudad de Montreal. Y lo que hubo, ustedes lo ven en estas fotos de acá abajo, una transformación del tipo de viviendas. Estos son los nuevos edificios que se construyen mucho con mucho vidrio, 6-7 pisos, y del otro lado los triplex tradicionales en ladrillo con escaleras al exterior. Entonces hay una gran diferencia entre el tipo de habitación que se está construyendo. Posiblemente el último dato que les voy a dar, que me parece interesante, es que 32% de los hogares utiliza más del 30% de los ingresos para la vivienda. Este valor del 30% es lo que se usa en Canadá para definir el límite de pobreza. 30% de tus ingresos, no puedes gastar más del 30% de tus ingresos en vivienda. Vivienda incluye vivienda, calefacción, el alquiler o la hipoteca. Si gastas más de eso, si dedicas más que eso, estás considerado en situación de pobreza. Por eso es que la subvención del gobierno siempre da que vas a pagar como máximo un 25% de lo que ganas. Entonces hay mucha gente que necesita esto. Bueno, finalmente llegamos al estudio de caso, que es lo que yo le quería mostrar. Es un proyecto que está justamente al borde del canal de la Chine, donde en amarillo ustedes ven todos los proyectos que se hicieron en los últimos años. Esto es la situación de noviembre del 2010. Todo un sector que era industrial, pero que poco a poco se fue transformando en residencial y residencial de lujo. Esto es un poco la división de lo que queda industrial, porque la mayor parte de los grupos comunitarios del barrio siempre pedían que se mantenga este sector como un sector de empleo, pero que en realidad fue muy, muy difícil de mantener. Entonces, a estos 6 proyectos que están acá en amarillos, entre el 2010 y el 2018 más o menos, se pidieron permisos, se construyeron, hubo un cambio de reglamentación y aportaron unas 2.000 unidades nuevas. Entonces, en el barrio había 7.000, casi 8.000 viviendas, 2.000 nuevas con viviendas de lujos. Y el proyecto del que yo les voy a hablar es este, que empieza en el año 2000. Un proyecto en 3 etapas, que acá se las muestro rápidamente porque las vamos a explicar después. Entre el 2000 y el 2014 esa es la primera etapa, de entre el 2014 y el 2016 la segunda, y desde el 2016 hasta ahora, que es cuando se empezó a construir. En el 2010 es un proyecto que se llamó Habitación 21, un proyecto que ustedes ven acá, es todo este sector,
comprendía esto que era la rehabilitación de un sector industrial que estaba abajo, o sea, se mantenía, trabajaban con metal, un grupo de trabajo comunitario también con la metalúrgica, que se mantenía ese trabajo, y arriba de eso se construían alrededor de 100 unidades de vivienda social, y era mucho tipo de taller vivienda para artistas. Al lado de eso, en el otro sector había todo un sector de viviendas privadas, de condominios. Esto estaba un poco bajo el dominio todavía de la primera etapa de inclusión, que como había un promotor privado que quería comprar todo este terreno, una venta condicional a que el reglamento cambie, porque el reglamento no permitía la construcción de vivienda, pero que en el 2014 el proyecto fue completamente abandonado porque hubo estudios en donde decía que la base del proyecto, que era el mantener este taller metalúrgico, no podía construirse porque había problemas de salud pública. Entonces todo el proyecto es abandonado. Todo el proyecto es abandonado y aparece la segunda etapa. Una segunda etapa en donde hay un promotor que aparece y dice: yo voy a comprar el terreno igual, porque es un terreno que vale mucho, lo voy a comprar al contado, sin ningún tipo de condición, y entonces en vez de pagar $10 millones por ese terreno, pagó 6. Y que si se podía cambiar y construir enseguida, lo iba a hacer, y si no, iba a guardar para hacer una especulación inmobiliaria y guardar ese terreno sin problema. Para nosotros era muy importante, para el grupo para el comité de vivienda, porque iba a ser la primer vivienda social que iba a estar en el borde de Canal Lachine. Entonces, en todo este lugar que estaba más designado como viviendas de lujo, iba a empezar a tener un poco de vivienda social, que para nosotros era lo más importante. El problema que encontramos acá era sobre todo una oposición con el distrito. El distrito, que era el que tenía que aprobar el proyecto. Para aprobar este proyecto, evidentemente, como la política de inclusión lo dice, el promotor nos daba una parte de su terreno, pero a cambio él construía también propiedad privada. Y los consejeros políticos del distrito, a veces ocurre que son como más estrictos que la población misma, dijeron, no querían saber de nada. En realidad no querían saber de nada, y entonces hubo mucho trabajo de participación ciudadana. Yo les voy a mostrar un poco cómo hicimos, que hubo asambleas públicas, un seminario de ideas que estuvo organizado por el distrito, cartas de la población, cartas de apoyo, más de 500 cartas firmadas de apoyo, mucho trabajo conjunto entre los urbanistas del distrito, los promotores, los grupos comunitarios. O sea, todos trabajábamos de acuerdo, incluso con los promotores eran los políticos en realidad los que estaban siempre en contra del proyecto. Con eso y todo, con toda esta participación, se logró empezar el proceso de modificación del reglamento. Para eso el distrito tiene que aprobar en el orden del día que el proyecto iba a ser tratado. Sin embargo, lo aprobaron y hubo un rechazo en la primera lectura. El proyecto, para que el distrito apruebe este cambio de esta modificación reglamentaria, necesita 3 lecturas. La primera es la presentación, la segunda es como una asamblea de información pública, y en la tercera lectura se aprueba la modificación. Esto fue rechazado en la primera lectura, y entonces es como que 2 años, 3 años de trabajo como casi tirados. Les voy a mostrar un poco fotos de cómo trabajamos con taller de ideación, de muchos talleres con la gente para saber exactamente qué querían, cómo querían. Hubo muchos cambios que propusimos a los promotores, a los agentes inmobiliarios del proyecto, y que se lograron, y siempre hubo una participación muy, muy interesante. Esto es otra cosa que hicimos, que cartas mentales, no sé si están habituados a las cartas mentales, y siempre teníamos que
hacer una modificación para trabajar con gente de muy bajos recursos, con gente que no estaba acostumbrada ni a leer, ni a escribir, ni a ver un PowerPoint, ni a hacer una presentación. Entonces, lo que hicimos es una carta muy a la mano, muy informal del barrio, esta es toda la parte del barrio, y habíamos puesto stickers verdes y stickers rojos diciendo, aquí sí quiero vivir y aquí no quiero vivir. Un poco para preguntarle a la gente y para tener la opinión de la gente. Piensen ustedes que el proyecto estaba más o menos acá y que los políticos, los consejeros no querían en ese lugar hacer más proyectos. Esto es un poco el resultado, qué es lo que la gente dijo. A mí me sorprendió porque yo no me imaginaba que iba a haber una variedad de respuestas así. Entonces, este ciudadano, por ejemplo, nos pidió más stickers verdes porque la idea, lo que él quería era, no importa dónde, del barrio, lo que yo quiero es vivir en el barrio. Y los rojos están afuera del barrio. Lo que él no quería era irse, mudarse, tener que irse del barrio, quería un departamento, una vivienda en el barrio. Este otro también estuvo interesante, en vez de pedirnos más, cortó por la mitad los stickers verdes y está claro que quería en cualquier lugar del barrio y lo que no quería era cerca del tren, porque evidentemente molesta un poco más. Otra de las cosas que hicimos, juegos de cuestionarios para decir, por ejemplo, cómo la gente los ciudadanos pueden participar de las asambleas públicas, ¿Qué podemos decir en una asamblea pública? Podemos hablar de la apariencia del proyecto, podemos hablar de la altura, podemos hablar de la función. Un poco, esto, ustedes piensen que estábamos siempre con una población muy precaria, muy desfavorecida, muy pobre. Vuelvo un poco a esta segunda etapa para mostrarles la tercera. Y a partir de este rechazo de la primera lectura, el proyecto normalmente tendría que haber muerto. Normalmente no hay más opciones. Una vez que está rechazado en el distrito, que es la autoridad para aprobar los proyectos nuevos, normalmente está terminado. Ahora, toda esta participación que hubo en los años precedentes nos permitió presentarlo en la ciudad de Montreal, que también tienen una instancia de aprobación, y entonces con eso logramos que pase las instancias de la ciudad, que es una instancia más formal, que lleva mucho más tiempo, pero que permitió no perder el proyecto. Es una instancia, todo cambio de reglamentación pasa por esta oficina municipal de consultación pública, y organizan con toda la burocracia municipal, pero organizan consultaciones. Esto terminó en el 2016, recién en mayo de 2017 empezaron a organizar las primeras encuentros de participación. Hubo una gran participación de todos los ciudadanos, en general los comisarios de la oficina de participación ciudadana estaban muy impresionados porque hubo mucha participación ciudadana, y lo que ellos hacen es una recomendación. La comisión de consultación de la ciudad de Montreal no tiene efecto de ley, es una recomendación, y lo que hizo es recomendar el proyecto porque estaba muy apoyado por la población. Entonces, a partir de eso, el proyecto se construyó. Este es el proyecto, ustedes lo ven acá, este es el terreno, esto es lo que hay exactamente en el borde, lo que había en el momento que había que demoler todo. Acá está al borde de la pista de bicicletas, que está al borde del canal, un lugar muy lindo. Este es un poco el código de planeamiento urbano. Ustedes ven, normalmente este es el canal Lachine, normalmente todo el borde del canal Lachine tendría que ser violeta porque es la utilización industrial, pero con el tiempo fue cambiando de usos y en realidad este era uno de los últimos terrenos que quedaban como uso industrial. Este es el proyecto.
Lo que ustedes ven acá y acá que es diferente son salidas que la planta baja es una característica muy típica del barrio, que antiguamente se usaba para entrar con los caballos. Entonces tienen grandes puertas abajo, que la planta baja está solo abierta y permiten conectar con un patio interior. El patio interior es siempre público. Este edificio, la parte esta que está acá, es todo el edificio de vivienda social, que tiene 78 unidades de vivienda social, y toda la planta baja es comercial comunitario. Ustedes pueden ver acá que no hay diferencia en lo formal entre el proyecto social y el proyecto privado, o sea, es todo un solo conjunto. Acá es como se ve, y la idea de poner todo un edificio de logement social, de viviendas sociales, porque para nosotros es mucho más fácil hacer la gestión. Si están mezclados, siempre estamos a la merced de todas las decisiones que el privado toma en el gasto de poner más plantas más caras o montones de cosas de gestión que son mucho más complicadas, y para la propiedad siempre es mucho más fácil separar. Por eso es que el edificio, aunque se ve en un solo conjunto, el edificio de vivienda social está separado. Este es el último que se hizo, que también es uno de los edificios de vivienda más caros. Esto es la foto aérea del lugar, como ustedes ven acá al borde del canal. Y esto es ahora el último año que se empezó a construir, y se mudaron hace poco menos de unos 4 o 5 meses. Entonces es todo un proceso de 10 años casi que llevó la construcción de esta vivienda social, pero en un lugar como privilegiado. Y se terminó. Esperen que deje de compartir. Ahí está. Fiu. Yo sabía que tenía mucho para hablar, pero bueno, traté de hacerlo rápido. Excelente, Viviana, muy lindo, muy interesante y muy distinto a lo que hacemos acá, ¿no? Vos sabés muy bien lo que se hace en Argentina también. Sí. Sí, yo, por ejemplo, vi algo muy parecido a Europa. Yo siempre lo comento a mis colegas de que el tema de la vivienda social en Italia es casi igual, el 90% igual que en Canadá. También los dueños no son dueños, o sea, los que viven en la casa no son dueños, son del Estado. Y sí, es muy parecido y tiene la misma problemática de ubicación, muy parecido a esto. Sí. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Katia, me imagino que tiene las ventajas, que es siempre una cantidad de vivienda social que puede como salirse del mercado inmobiliario y de la lógica inmobiliaria, y que siempre va a estar disponible para la gente, pero tiene ciertas desventajas, sobre todo, bueno, en la vivienda social, los HLM, que a lo mejor no son los mejores cuidados, el mantenimiento no es perfecto, se crea como un gueto de personas pobres que a veces no es fácil de mantener. Sí, yo lo que veo, por ejemplo, en Italia es que en las grandes ciudades pasa eso, o sea que es más difícil de mantener porque los edificios son mucho más grandes, vive mucha más gente. Y bueno, el caso de las naves en Florencia, por ejemplo, es uno de los casos más claros. Pero, por ejemplo, en los pueblos más chicos, las viviendas son en lugares más privilegiados, más fáciles de mantener, porque son, qué sé yo, como edificios de 3 pisos, como más chicos y más, digamos, más fácil de mantener. Yo siempre estoy de acuerdo, independientemente de la política, ¿no? Estoy de acuerdo con eso porque yo creo que a lo largo de la vida uno cambia y es lógico, o sea, sería lógico que cambie su posición social, ¿no? Su posición económica. Entonces está bueno que deje espacio a las personas que en realidad lo necesitan en ese momento, y no que te quede una casa para siempre cuando ya después no la necesitas. Sí, sobre todo porque viene de de la plata que es común, de la plata pública, es el Estado que construyó eso, que financió, que subvenciona. Entonces es injusto que
una familia, un individuo pueda quedarse con esa plata. Siempre va a ser comunitario. Es una idea de que siempre... Podemos estar horas hablando de eso. Pero los chicos tienen algunas preguntas, algo. Chicos, no sean tímidos. ¿Cómo es la cuestión demográfica en Canadá, Viviana? ¿Hay mucho crecimiento poblacional? ¿Hay mucha migración? ¿Cómo es la cuestión? El crecimiento está sostenido por la migración. La población nativa no crece mucho. ¿Y de dónde es la migración? ¿De qué países? Acá hay de todos lados. En Canadá en general hay de todos lados. En Quebec por ahí está más concentrado en la población más que habla francés, entonces es más puede ser de distintos lugares de Marruecos o de lugares que es más francófono, que hablan más en francés, pero si no, en general hay de todos lados. Para mí es una de las cosas que más me cuesta acostumbrarme cuando vuelvo a Argentina, que somos todos iguales, y acá hay de todo y es muy rica, la cultura es muy rica porque hay gente de todos lados, de donde se te pueda ocurrir. ¿Alguna pregunta para Viviana? ¿Algún comentario por ahí? Nosotros normalmente hacemos vivienda en el taller, pero este año hemos encarado otra estrategia, pero igualmente es muy válido lo que vos estás contando, porque siempre es importante para ciudades como las nuestras y países como los nuestros reflexionar un poco sobre la vivienda, porque es un bien un derecho humano, ¿no? Y acá en Argentina por lo menos se dilapida, me parece que se está utilizando mal ese recurso. Y bueno, está bueno ver otros ejemplos como para ver a dónde podríamos apuntar, ¿no? Para mí también es interesante de ver que los promotores, los dueños de empresas también colaboran mucho. Y que igual, si lo hacen es porque siguen ganando plata, con eso y todo. Si están dispuestos a poner, nosotros logramos casi un 30%, 33% de vivienda social. El promotor nos regaló la parte del terreno, un terreno que es carísimo, porque era un lugar súper caro, porque a cambio de eso tenía nuestro apoyo y pudimos presionar para que cambien el reglamento. Pero si siguen haciendo eso es porque igual les sirve a los dueños de empresas, y también hace que sea un poco más justo para todo el mundo. En vez de ganar 200 van a ganar 150, pero el resto un poco se distribuye a la otra gente, y está bueno. A mí me parece que está bueno. Y en principio, porque cuando nosotros decíamos, nosotros queremos el 40% de vivienda social, decían, ningún propietario de empresa va a aceptarlo, pero trabajamos muy bien con los arquitectos, con los propietarios de empresas. Teníamos un objetivo común, que el proyecto se construya, ellos en la parte privada y nosotros en la parte comunitaria, pero había partes que se trabajaron juntos, y hay todo como una educación para hacer a los promotores, a los propietarios de empresas, pero que terminan entendiendo que igual ganan plata y se hace. Claro. Viviana, bueno, pero... ahora, Ay, perdón. No, dale. Una preguntita. Ese edificio, el último, ¿no? Donde hay una parte que es vivienda social y el otro decía condominio, ¿no? Sí. La plata del alquiler de esas viviendas sociales, a pesar de que sea más baja respecto a lo normal y todo eso, ¿eso va a los empresarios o no? No, ¿no? La vivienda social en este caso es propietaria de un ONG en habitación, no es una cooperativa. Entonces, esta ONG en habitación es la propietaria, es una propiedad comunitaria porque es una ONG, y con este alquiler, parte es un alquiler y parte está subvencionado por el Estado, se usa para la gestión, para mantener, para
todo lo que es el mantenimiento del edificio. Está bien, pero bueno, sí, de todos modos va a lo que construyeron eso. No, son como, por eso es que construimos, o por eso es que pedimos 2 edificios separados, porque la parte privada o los condominios son del propietario privado y el resto ya es un edificio comunitario. No tiene ya ellos no son dueños ni nada, ni de exactamente. Nada. Exactamente. Mario. Hola Viviana. Hola. No, yo quería hacer más que un comentario, sí, va más que una pregunta, puede ser un comentario, pregunta a la vez, que me sorprende en general de que es política, advierto, pero que me sorprende que acá en la Argentina y sobre todo en nuestras provincias, la promoción de la vivienda social siempre viene por el lado del Estado casi exclusivamente como una especie de logro de cada una de las gestiones, se promociona de esa manera. El Estado termina subvencionando siempre el 100% de la vivienda. Algunos tienen un pago mensual, pero que yo siempre va a pérdida, ¿no? Entonces, el Estado siempre pierde. Eso por un lado. Pero asumimos que son nuestros gobiernos, digamos, supuestamente, no sé cómo decirlo, no son capitalistas. Pero la verdad que cuando yo veo que en los países a los cuales condenamos de ser neoliberales y capitalistas, la gestión de la vivienda social es mucho más justa, es mucho más eficiente, genera ciudad, o sea, termina generando urbanidad. Lo que nosotros hacemos es ir desplazando a unas viviendas en general de poca calidad, pero además promoviendo lo que se condena culturalmente. ¿Por qué? Porque esta cuestión de la vivienda social de alquiler o de condominio o colectiva, acá está mal vista, porque cada uno tiene que tener su vivienda con su terreno, con su espacio, y aunque esté a 10 kilómetros del centro, con lo cual degrada siempre la ciudad, y encima se convierte, una vez que el Estado la subvencionó, en un bien no solo de uso de quienes la poseen, sino también un bien de cambio. Más allá de que la ley diga que como es vivienda única, esto, aquello, no se puede ni vender ni traspasar, siempre de alguna manera hay, o para subalquilarla, o para venderla, o para... Entonces, yo digo, ese comentario, ¿no? ¿Cuánto hay para aprender de que la gestión no pasa ni por ser de izquierda, de derecha, liberal, no liberal, progresista? O sea, como vos decías, los empresarios obviamente son empresarios, necesitan ganar, no es que quieren, necesitan. Si no, se retiran y se dedican a hacer otra cosa. No serían empresarios. Ponen capital y necesitan un reintegro, una ganancia menor o mayor. Va a depender de... Y la especulación está en todos los ámbitos. Así que, eso por un lado. Y por lo último es cómo... yo todo esto lo digo también para ver si los estudiantes después pueden tener algunas preguntas, pero cómo nosotros podemos gestionar la inserción de la vivienda social en los espacios consolidados urbanos. Uh-huh. Porque siempre estamos haciendo estas cuestiones en la periferia, vamos degradando los centros. No sé, me pareció súper interesante la parte de la recuperación bueno, vos sabrás, de Buenos Aires, la recuperación del puerto básicamente ha sido para el negocio inmobiliario y nada de vivienda social. Sí. Qué bueno hubiese sido que sea mixto, ¿no? Bueno. Es eso, y en general también hay como muchos ejemplos que estamos desarrollando de utilización de vivienda social. Uno es esto, la revitalización de partes de sectores urbanos degradados es súper interesante porque las viviendas sociales están siempre habitadas, siempre hay gente y genera mucha revitalización, mucho dinamismo. También para la rehabilitación de patrimonio urbano. Hay muchos edificios que están abandonados, que son, nosotros estamos haciendo vivienda social en antiguas iglesias, o en conventos en donde estaban abandonados, y también es una forma interesante. Una iglesia era un bien comunitario o fue un bien comunitario y vuelve a la comunidad como vivienda social,
y se mantiene también el patrimonio. Hay muchas posibilidades de trabajar con esto dentro de la ciudad, no necesitar irte afuera. Sí, yo creo que, como antes le estaba comentando a Viviana de un proyecto que estaba leyendo hoy de bosques verticales de Stefano Boeri en Eindhoven. Entonces uno piensa que ya el desarrollador de ese proyecto, que no sé si es el Estado o quien sea o una empresa privada, bueno, ya pensó de darle calidad a un proyecto, a un edificio de vivienda que no tenga que ser solo para gente pudiente, digamos, pero también de vivienda social. Entonces ya poniéndole más calidad, un diseño ya estudiado, ya pensado, no esas casas todas iguales, todas, porque creo que esas casas estándar, todas iguales, todas así como para cubrir el territorio, no creo que sea la solución, digamos, ¿no? En cuanto a urbanismo, en cuanto a hacer ciudad, como decía Mario. O sea, eso no hace ciudad, ¿no? Entonces, creo que hay muchos lugares en el mundo que sí piensan en una vivienda social de calidad y que en el centro de la ciudad, donde se reduce la infraestructura, donde se reducen tantas cosas de operativas, ¿no? Totalmente. También, Mario, lo que te digo es que tengas en cuenta que con todas las características capitalistas, Canadá es una particularidad. No vas a encontrar lo mismo en Estados Unidos. Sí hay muchas cosas que van a buscar que los empresarios tengan un beneficio, pero Canadá es como socialdemócrata muy más... como Francia. Sí. Pongamos. Sí. No, pero también otra cosa, digamos, a colación de esto, yo veo que acá los planes sociales están también estratificados, los planes de vivienda social estratificados están estratificados según clases, digamos. Entonces hacen digamos, en la base de eso están las erradicaciones de rancho. O sea, después en otra clase están las viviendas social, no sé cómo se llaman los planes, no sé si está Juan por ahí, él conoce más de esto, pero... Y después hay otros planes que se llaman de clase media, entonces, y van separando, digamos, el mismo estado, clasificando, y lo cual, si no hay si no están misturado, digamos, esas cuestiones, se sigue separando cada vez más, ¿no? Porque además las viviendas sociales, por decir, de categoría, de la que le pongamos categoría 1 a los más bajos, por decirlo así, en la calidad, ¿no? Están cada vez más lejos. Entonces están muchas veces, prácticamente son áreas rurales, no tienen servicios, no tienen infraestructuras. Entonces yo creo que esta manera de gestionar, poniendo vivienda social a donde hay un micrófono abierto, a donde hay no solo personas que tienen menos recursos, sino algunos jóvenes y demás. Todo esto me parece que dinamiza, ¿no? Porque una cosa como que va potenciando a la otra. Más allá que son conceptos viejos, estos de los años 70, más o menos, que ya se planteaba de no dividir todo y segmentar. Pero bueno, no se termina de aplicar en las ciudades nuestras. Es eso, y es también mucho trabajo que se hizo poco a poco. Ahora ustedes vean, es el mismo arquitecto el que trabajó las dos partes del edificio y no hay diferencia entre el edificio privado y el edificio de vivienda social. Caminás por la calle y no podés ver, este es vivienda social, este es vivienda privada, pero también fue mucho trabajo para que esto pase, porque ahora se valora mucho también el diseño y el buen trabajo de arquitectos, incluso en la vivienda social. Muchas cosas que se fueron logrando de a poco. Bueno, Viviana,
Me encantó verte después de tanto tiempo. Sí. Muchas gracias por tu trabajo, excelente tu exposición y bueno, esperemos que pronto podamos tenerte de nuevo con nosotros. Cuando quieran. ¿Vas a venir a Argentina? ¿Cuándo venís? Me gustaría ir, no sé cómo va a estar la situación sanitaria y todo el resto. Ahora Pero, está mejor, digamos, así que el momento. sí, bueno. Seguramente me gustaría mucho ir bueno, el invierno de acá, verano de allá, así que veremos. Bueno, muchas gracias, Viviana. Un abrazo grande. Muchas gracias a todos Y nos cualquier vemos cosa, pronto.